El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. La primera lectura tomada del libro del Génesis nos habla sobre aquella historia en la que Abraham ve venir a 3 personas y ahí en el diálogo Abraham habla en plural y en singular. O sea, primero ve 3 personas y se acerca a ofrecerles hospedaje, pero no lo hace en plural, lo hace en singular. Quédate, Señor. Reconoce en una sola persona. Quédate, dame la oportunidad de servirte. Si haya hallado gracia a tus ojos, o sea, no a sus ojos, sino a tus ojos, quédate. Haré que traigan agua para limpiar los pies, para que se laven los pies. Empieza a jugar con ese singular y plural y uno puede decir, bueno, ¿qué le pasa? Quizá no sabe perfectamente lo que está diciendo, pero sí sabe perfectamente quién está delante de él. Y eso es lo más importante, porque a veces no tenemos las palabras justas, pero si sabemos quién está delante de nosotros, entonces hay una intención. Y la intención de Abraham es recibir como huésped a ese que está delante de nosotros. Puede ser una persona, pero en una sola persona hay 3 personas, porque Abraham ve, los santos padres, los primeros que estudian la Escritura, nos dicen que es una prefigura de lo que vendrá después, que será la Santísima Trinidad. Cuando alguien alcanza a ver a una persona, lo puede ver en singular o lo puede ver en plural. Porque si logra ver a Dios en esa persona, entonces ve al Padre, porque Dios lo ha creado, ve al Hijo que lo ha salvado y el Espíritu Santo que mora en un templo humano. Esa experiencia vive Abraham. Y cuando Abraham juega con ese singular y plural, ve una persona, pero son 3, no sé si me explico, entonces le da hospedaje y le da hospedaje a Dios. Y cuando alguien le da hospedaje a Dios, entonces Dios actúa en favor de aquel que ha tenido la caridad de recibirlo. ¿Se acuerdan de los samaritanos? No te quisieron recibir, de lo que se perdieron. Porque Abraham nos da el rostro diferente. No pases por aquí sin quedarte en mi casa y hacer algo por ti. Y cuando entra estos personajes o este personaje a la casa de Abraham, ¿dónde está tu mujer? Es una anciana, tú eres su anciano, no tienen hijos, tu mujer estéril. Bien, próximo año vamos a regresar y cuando regrese tu mujer va a tener un hijo. Es decir, lo imposible, lo poco pensable o la broma para Abraham es tener un hijo, porque eso es lo que Sara, es lo que entendió. Dice que Sara se rió porque estaba escuchando. Sara, cuando recibió a Abraham, dice que estaba en la otra parte escuchando. Qué raro que una mujer se ponga a escuchar la conversación, pero es un dato extraño. Y dice que cuando el ángel, cuando esta persona le dice a Abraham, próximo año, dice que Sara se rió
¿Cómo puede ser posible, anciana, estéril, mi esposo anciano? Eso es imposible. Y entonces este huésped le dice: ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No, yo no me reí. Qué raro que se justificó. ¿Quieres reírte? Pues vas a tener tu sonrisa. Y entonces le da a Isaac, que significa el que sonríe. ¿Quieres una sonrisa? Pues aquí está tu hijo. Será tu sonrisa y tu alegría, efectivamente. Esa es la primera lectura el día de hoy. Dios se hospeda en aquel que le abre el corazón, le abre la vida, le abre su casa. El Evangelio también encontramos un hospedaje. El Evangelio nos habla de dos mujeres, Marta, María, que hospedan a Jesús. No sé si el Evangelio es muy pintoresco porque son nuestras casas. Hospedaron a Jesús. Jesús entra en la casa, se hospeda en casa de sus amigos. Qué privilegio de tener a Jesús allí en la casa hablando. Yo a veces pienso, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos ese privilegio de hablar con Dios? Si Dios no nos hubiera dotado de ese diálogo con Él, si todo nuestro discurso solamente sería en cosas terrenales, nos faltaría, luz, guía, nos faltaría esperanza, porque cuando alguien deja el diálogo de esta tierra y empieza a hablar con Dios, entonces siempre hay una luz, siempre hay una esperanza, siempre hay una puerta que se abre. No sé si les ha pasado aquí. En ocasiones queremos encontrar y pedimos consejo a los más sabios, a la gente que está a nuestro lado, y no nos dan respuesta. Pero cuando nos ponemos delante de Dios y empezamos a hablar con Él, poco a poco vamos encontrando esa lucecita en nuestro camino. Es ese Dios que habla. Y esa es la maravillosa experiencia, hermanos, que Dios está enraizado en nosotros, de tal manera que nosotros dialogamos con Dios. Yo, por ejemplo, cuando veo a los chicos, a los hijos, que están igualitos a sus papás, los mismos ojos, el mismo tipo de cabello, las mismas expresiones. He tenido el privilegio de en 5 años verlos crecer y poco a poco los niños van, y caray, ¿cómo va siendo ahora sí que copia reducción del papá o de la mamá? Igualitos, se paran igual, hablan igual, el cabello igual, todo igual. El niño habla, todavía no pronuncia palabras y ya habla el lenguaje de dónde viene. Sabemos de dónde es, nomás de verlo estás igualito a tu papá o a tu mamá. Nosotros, hermanos, hablamos de Dios aún sin hablar. Ese diálogo con Dios es porque nos parecemos tanto que no nos hemos dado cuenta. Como el niño no se da cuenta, pero cuando al niño le dicen, ¿te pareces a tu papá?, se siente orgulloso de eso. O no sé qué tanto se sienten orgullosos ustedes. Pero esa es la alegría de un niño, parecerse al papá, parecerse a la mamá. Qué orgullo es cuando nosotros, la creación entera, reconoce en el hombre que somos imágenes de Dios. No sé si se han dado cuenta cómo los seres irracionales nos ven, o andamos tan apurados, pero si tienes una mascota, un perro, un gato, ¿cómo ven al hombre? No nosotros cómo los vemos a ellos, cómo se deleitan con nosotros. Yo tengo aquí un perro, ¿y cómo me ve? ¿Qué ve este en mí? Un ser humano, un pedazo de tierra caminando, porque no ve a todos los seres. Porque ellos alcanzan a ver en nosotros el rostro de Dios, el rostro que muchas veces nosotros no alcanzamos a ver. Y ese diálogo de Dios que vamos caminando tan parecidos a Él, pero a veces tan insensibles a Él. Por eso, cuando hablamos con Dios se le llama oración. ¿Qué significa esto? Significa la oración elevar nuestros pensamientos y nuestro corazón a Dios. Eso es lo que en esta casa estaba sucediendo. Estaba sucediendo que tuvieron la capacidad de poner sus pensamientos y su corazón en Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos, buenos o malos, en Dios? ¿Qué pasa cuando nuestros sentimientos, nuestras emociones, los elevamos y se los ponemos a Dios? Esa idea que no nos dejaba, ese remordimiento que anda en el corazón, en manos de Dios,
cómo va tomando dirección, cómo va tomando paz. Y no es una terapia, es el amor de Dios que le va dando sentido, que va conduciendo todo este engranaje interior que es parte de un misterio. Te podrás llevar terapia de no sé cuánto tiempo, claro, te van a ayudar, no hay que quitarle el recurso humano, pero a veces lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer con esas ideas, con esas situaciones que hay en el corazón. Y entonces es lo que sucede en esta casa. María dice que Marta y María están allí y Marta con el quehacer está preocupada para que Dios esté bien, para que Jesús esté cómodo. En cambio a María se le va el mundo y María dice que se puso a los pies del Señor y mientras la otra se afanaba, aquella se perdió en todo. Y Marta le hubiera podido decir a María: hey María, levántate, ayúdame. Pero Marta fue a quejarse con Jesús. No había necesidad, pero yo creo que a veces nos quejamos con la gente que tenemos confianza. Y Marta se queja con Jesús. Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo una sola que es necesaria. Marta, no sé si ustedes han escuchado que lo llamen 2 veces por su nombre y siempre es una expresión de amor y de cariño, aunque esté uno enojado. ¿Cuántas veces tu esposa te ha dicho por tu nombre 2 veces? Está enojada, pero está amorosa. Si te lo dice una vez, ten cuidado. Si te lo dice 2, tranquilo, no pasa nada. Marta, pronuncia tu nombre 2 veces. Es una expresión de amor. Marta, tranquila. Y entonces, hermanos, aquí, si me permiten recapitular esto, es todo un discurso de oración. Nosotros, cuando hemos descubierto que hablamos con Dios, nosotros podemos entender que cuando alguien tiene a Dios y hospeda a Dios, lo primero que pasa en el diálogo de la oración es reconocer la grandeza de Dios. La manera en la que nosotros podemos entrar en el misterio del diálogo con Dios es, primero, antes de pedirle cualquier cosa, es adorarlo, reconocerlo. Cuando alguien entra en el misterio de Dios y lo hospeda como Abraham, quédate aquí, no pases, porque reconoce que el que está delante de Dios es Dios y tiene poder sobre el cielo y la tierra. Y cuando nuestra oración empieza siempre por reconocer a Dios, entonces vamos reconociendo el poder que tiene para transformar toda realidad. Es lo primero que pasa. Por eso yo les aconsejo que cuando hospeden a Dios, antes de cualquier cosa, adórenlo, reconózcanlo. Señor, qué grande eres. Pídele a Dios, pídele la gracia para ver su grandeza y su amor. Y después de que uno ha encontrado un Dios grande, entonces le empieza a agradecer. Es el segundo paso. Agradecerle a Dios lo bondadoso que es. Yo a veces pienso en los regalos que recibimos. ¿Qué hay detrás de un regalo? Hay tiempo dedicado a la búsqueda del detalle, escoger entre muchas cosas, envolver ese regalo, llevarlo a la persona. Lo importante no es solamente el objeto que te van a dar, es todo lo que hay detrás, que no alcanzamos a ver. Cuando nosotros recibimos una gracia, podemos agradecerle a Dios, pero hay que agradecerle también aquello que no vemos. Por algo que vemos hay mucho atrás de gracias, de presencia de Dios entre nosotros. Ya Dios ha venido, por eso reconocer a Dios es agradecerle, decir: Señor, gracias por aquello que no veo, que no siento, que no experimento. Y entonces viene el momento de decirle: y perdóname por los momentos en los que he estado distraído, perdóname en los momentos en los que te he ofendido, que no he hecho tu voluntad, que he fracasado, que me he alejado de ti. Cuando nosotros empezamos a pedirle perdón a Dios, entonces empezamos a crear una estructura, un blindaje del corazón. Y finalmente, cuando lo hemos reconocido como Señor,
cuando le hemos dado gracias a Dios por sus beneficios, cuando le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Ahora sí, hermanos, pídanle lo que quieran. El cuarto elemento del diálogo, de la oración, es pedirle. A veces llegamos y le pedimos a Dios inmediatamente. Háganle diferencia. ¿Qué le quieres quitar a tu papá? Llega y dile: papá, eres lo mejor que hay, el mejor padre de todos mis amigos, tú eres el mejor. Hazlo sentir un pavo real. Gracias, papá, por todo lo que haces. Te pido perdón porque he sido mal hijo. Préstame la camioneta para salir el fin de semana. Te va a poner gasolina, todo. Este hijo es lo mejor que tengo. Dicen que en el pedir está el dar. Ese es el diálogo con el Señor. Esto es lo que está sucediendo en esta casa. Y entonces, cuando nosotros entramos en el misterio de Dios, cuando está hospedado, cuando hacemos sentir a Dios lo que es Dios, y que nosotros somos hombres y que lo necesitamos, cuando nosotros experimentamos ese diálogo, entonces ese diálogo puede ser personal. Y yo puedo hablarle a Dios y decirle: qué grande eres, gracias por lo que me das, te pido perdón si te he ofendido, te pido esta gracia que necesito. Lo puedo hacer de título personal o reunirnos en grupo, en familia. Se le llama oración personal. Nosotros hablamos con Dios, pero también Dios habla con nosotros. Nosotros podemos hablarle a Dios de muchas maneras, pero hay una oración que nosotros le llamamos los cristianos pública o litúrgica. Y la oración pública no es nosotros hablar, es que Él nos hable. Y la Eucaristía es el espacio en el que Dios nos habla. Parece que nosotros estamos hablando, no, respondemos a ciertos momentos de oración, pero Dios nos habla. Y cuando Dios habla, no solamente nuestros oídos están sujetos a esta fuerza de amor. Cuando Dios habla, sana, porque va tocando el misterio de nuestro cuerpo, de nuestra alma, va sanando las heridas de nuestro pasado. Cuando Dios habla a través del que está al lado mío, a través del sacrificio, de su aroma, a través de su palabra, va tocando todas las fibras sensibles de nuestra vida. Dormido o despierto, si estás aquí, Dios va tocando. Y eso es la maravillosa, el diálogo de Dios nos va abrazando. Cuando llegamos aquí cansados, angustiados, molestos, cuando llegamos a este lugar, no es para hablar con Dios, es para que Dios haga resonar su voz y te dé la paz y la tranquilidad, la confianza, la seguridad, la fortaleza, la valentía para restaurar y reestructurar. Lo que este mundo no puede hacer, Dios lo puede hacer en una hora. Yo estaba sacando las horas que tenemos a la semana, 168 horas. De 168 horas, una sola hora es para Dios. ¿No creen que es una migaja? Y no venimos porque no nos completa el tiempo. Tienes 168 horas para enojarte, para gritar, para trabajar, para descansar, para ver lo que quieras. Ah, no, pero esa hora, esa migaja, yo no se la quiero dar a Dios. Y no es que tú le vas a hacer un favor a Dios, es que Dios va a hacer un favor en ti. Y esa hora es para que Dios te hable y toque tu vida, tu historia. Y en este diálogo, hermanos, nosotros usamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios. Por eso le llamamos oratio, o significa boca. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios para responderle, para pedirle, para reconocerle, es ese diálogo de amor en el que nosotros ponemos en Dios toda nuestra realidad y Él pone en nosotros toda su realidad. Yo sé que algunos de ustedes no creen, pero yo sí, y eso me basta. Y me doy cuenta cómo en la Eucaristía Dios va tocando la vida de cada uno de ustedes. Claro, habrá sus resistencias, Dios no puede hacer nada, pero quien llega aquí y se permite que Dios, sin interpelar la palabra de Dios, permitir que la palabra de Dios llegue al corazón, entonces va tocando ese pecado, ese miedo, esa angustia, esa frustración. ¿Y cómo va sanando el corazón?
cómo te va desarticulando todas esas estructuras que has venido creando por mucho tiempo, y cómo Dios lo va poco a poco transformando. No pasó nada. Vete el rostro en un espejo a ver si no pasó nada. Y cómo Dios poco a poco, lo que pasa es que andamos tan llenos de tantas cosas que no nos damos cuenta que cuando Dios habla en este misterio, va tocando la vida de cada uno, se va infiltrando por toda nuestra vida. Ese es el diálogo con Dios. Pero no todo diálogo con Dios es hablar. Nosotros tenemos a María el día de hoy, que se sentó a los pies de Jesús y se perdió. No habló, no pensó. Su corazón, ¿en dónde estaba? Estaba deleitándose en Jesús. La palabra de Dios había tocado la profundidad de esta mujer, María, y se olvidó de todo. No es que no quisiera recibir al Señor, lo estaba recibiendo, pero de manera plena. La palabra de Dios había entrado. ¿Qué había en esta mujer? ¿Qué había antes de que recibiera a Jesús en su casa? Que la palabra de Dios entró y se posesionó de todo su hogar interno. Y cuando ella no se dio cuenta, Marta le dice: oye, ¿viste a mi hermana? Está perdida. Estaba en plena contemplación. Y la contemplación, hermanos, no es hablar, ni pensar, ni sentir. La contemplación es cuando nosotros nos permitimos que Dios nos vea, porque nosotros queremos ver a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios: Señor, ve mi vida, ve mi historia, ve? ¿Qué pasa cuando un padre ve a un hijo con amor? Lo cambia. El poder que tiene una mirada de amor, es una delicadeza, es una caricia. Y las caricias no solamente se dan con el tacto. No sé si alguna de ustedes la enamoraron con una mirada. Qué poco románticos aquí. Pero ¿a poco no? Dicen que hay miradas que matan, cierto? Pero hay miradas que enamoran. No te tocó, pero te tocó el alma. María estaba enamorada, estaba siendo enamorada por Dios. Y la mirada de Dios la consumió. Esas dos realidades que vemos en el Evangelio el día de hoy. María quería hacer cosas por Jesús, está bien, pero lo importante no es hacer cosas por Jesús, porque después se las vamos a cobrar. Yo he hecho muchas cosas por ti y tú qué has hecho por mí. Lo importante no es hacer cosas por Jesús, sino permitir que Jesús haga en nosotros sus cosas, que Jesús nos ame. Y cuando Jesús toca con su mirada, con su amor nuestra vida, entonces nos levanta porque el amor reconstruye. Cuando el amor llega a nuestra vida, el amor verdadero, que no es económico, yo te doy, tú que me das, cuando Dios toca nuestra historia, entonces nos convertimos en esos, como María, en los llenos de gracia, que nuestra mirada, nuestras palabras, nuestros gestos serán la expresión de ese encuentro que hemos tenido con el Señor. Por eso, la segunda lectura dice San Pablo: yo he sido constituido ministro. Fue Dios quien se metió conmigo, yo no me metí con Él. Pero cuando Dios me escogió para predicar, es predicarles algo que había estado oculto por siglos. Y esto que les predico es que Cristo está en ustedes. No dice entre ustedes, en ustedes. Cristo está en ti, dice Pablo. Y eso es motivo para tener la esperanza de la gloria eterna. O sea, Cristo está en mí, ya se hospedó en mí, ya está en tu casa, pero no dialogas con Él, pero no le permites que dialogue contigo, pero lo has limitado solamente y poco a poco vas limitando tu diálogo con Dios. Y por eso estás enfermo o enferma, y por eso no encuentras
soluciones a los problemas y realidades que hay en el corazón. Hermanos, las lecturas del día de hoy no se trata de dos mujeres que recibieron a Jesús solamente. La experiencia del Evangelio el día de hoy es Cristo, el Señor, se ha hospedado en nosotros, ha entrado en tu casa. Deja que Él actúe en ti. Deja que la palabra de Dios empiece a ramificar y tú póstrate, deleítate con la presencia de Dios. No le digas tantas cosas, Él ya lo sabe. Dale oportunidad de que Él hable, que Él sane, que Él perfeccione esas ideas o proyectos que hay en el corazón. Dale la oportunidad que te diga: José, tranquilo, Marta, Juan, Antonio, cada uno de nosotros, tranquilo, ¿por qué andas preocupado? Ve a María, escuchar al Señor, permitir que la palabra de Dios resuene en nosotros, es tener la luz para poder conducir nuestros pasos, la sabiduría para disfrutar de cada paso que doy, la valentía para despertarme en la mañana con un proyecto nuevo en el corazón, el deseo de compartir mi vida y desgastarme con aquellos que están a nuestro lado. Cuando alguien dialoga con Dios, entonces, y permite que la palabra de Dios lo interpele, lo sane, entonces, hermanos, se recupera, está sano. Porque cuando una persona encuentra respuesta a sus preguntas, cuando una persona encuentra dentro de la oscuridad la luz, cuando este mundo le ha quitado la esperanza y nuevamente se recupera en el diálogo con Dios, cuando una persona ha encontrado lo que busca, entonces camina con serenidad. Por eso la palabra de Dios en este día nos invita a hacer, pues esto, a hospedar al Señor, a permitir que el Señor esté en nosotros, postrarnos a sus pies, deleitarnos con su palabra, permitir que actúe en nosotros y ahora sí, como Marta, salir a servir a los demás, pero no un servicio por el servicio, sino un servicio que exprese el amor de Dios. La Madre Teresa de Calcuta comentaba en una ocasión que un periodista fue a hacer un estudio, todos conocemos a la Madre Teresa, ¿verdad? Y fue a hacer un estudio a Calcuta. Las hermanas se levantan a las 4 de la mañana todos los días y de 4 a 5:30 se ponen a orar, todas. Y el periodista pues se levantaba muy temprano, tomaba fotos, él fue a hacer un reportaje. Y después de una semana que estuvo allí, se entrevistó con la madre para decirle: tengo todo el material, fotografías y todo. Y le dice a la madre: fíjese que me llamó mucho la atención su obra social, me ha impactado de tal manera. Lo único que me parece absurdo es que se levanten tan temprano para orar. 1 hora y media orando, me parece que eso deberían de ocuparlo para las personas también, dedicarlo o a descansar, porque el día, o dedicarlo a la caridad. Y la Madre Teresa le dice: parece que usted no entendió nada. No entendió nada. O sea, nosotros no venimos a hacer cosas, nosotros venimos a orar. Y si le damos un espacio de encuentro a Dios, ese espacio sigue estando, pero de manera diferente, pero es la misma oración. Y es lo que impulsa a tocar al que no es atractivo, al que no es agradable, al que me ha lastimado. Por eso, hermanos, el diálogo con Dios siempre es recibir una gracia de Él. Siempre que alguien ora, va a tener un resultado. Siempre. Y si Dios no te lo da, no te está diciendo que no. Simplemente te va a decir: no te voy a dar esto, pero te voy a dar lo otro. Dios nunca dice no, nunca. No lo conoce. El no es un invento de nosotros. Pero Dios, cuando niega algo, cuando no lo concede, es porque va a proponerte otra cosa. Es como una mamá que el niño le pide un cuchillo y le dice: no te voy a dar el cuchillo, pero te voy a dar otra cosa para que no te lastimes. Esa es la obra de Dios. Dialogar con Él es siempre rogarle a Dios esa gracia que necesitamos. Y si nosotros ocupamos un momento de encuentro personal con Él,
nuestras obras serán más perfectas, porque no serán obra de la casualidad, serán obra de la providencia de Dios. La oración, hermanos, aun cuando no digas nada, estás orando porque te pareces a Dios. Y hablamos no solamente con las palabras, hablamos también con nuestro rostro, con nuestro caminar, con nuestros signos. Permitamos a Dios que nos siga hablando, que siga sanando nuestra historia, para que nosotros, fortalecidos con este encuentro con el Señor, podamos servir desinteresadamente a aquellos que están a nuestro lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.